Hola, mi nombre es Sandra Jimena Inés Delgado y el día de hoy les voy a presentar mi presentación de teoría del conocimiento. Bueno, comenzamos. Mi situación de la vida real es el genocidio de Ruanda. El genocidio de Ruanda fue un genocidio ocurrido justamente en Ruanda, en donde se enfrentó la etnia Hutu contra la Tutsi. Este conflicto se desató el 7 de abril de 1994 en respuesta al ataque que sufrió un día antes el avión del presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana. Como el mandatario era perteneciente a la etnia Hutu, se culpó inmediatamente a los tutsis del ataque, pese a que no estaba clara la responsabilidad en el atentado que acabó con su vida. El genocidio de Ruanda fue una de las mayores masacres perpetradas en la historia de la humanidad tras la Segunda Guerra Mundial. Los antecedentes de este conflicto se sitúan en la colonización belga, ya que fueron los belgas quienes tras colonizar Ruanda deciden clasificar a todos los ruandeses como Tutsi, Hutu o Twa. La administración se les asignaba según su aspecto físico, les medían la altura, la longitud de su nariz y la forma de sus ojos. Los Tutsis eran altos, mientras que los Hutus bajos y fornidos, pero muchos ruandeses eran imposibles de categorizar, por ello los de origen mixto se clasificaron como Twa. Los Tutsis eran la etnia privilegiada, segregando, discriminando y dejando a los Hutus fuera del poder y la sociedad. He aquí cuando surge mi pregunta de conocimiento. ¿En qué medida la historia influye en la percepción sensorial? La relación que tiene mi pregunta con la situación de la vida real es que a la raza Hutu desde su clasificación se le hizo creer que la raza Tutsi era superior a ellos, inclusive cuando los Hutus ya tenían poder en Ruanda. Esto provocó que inclusive los Hutus de la nueva generación odiasen a los Tutsis y se comportaran desconfiados y agresivos hacia esta etnia. En este caso, es la historia pasada de los Tutsis y los Hutus la que está afectando la forma en que se perciben ambas etnias. Bueno, a continuación voy a definir mi área de conocimiento usar y mi forma de conocimiento. Mi área de conocimiento es la historia, la cual se definiría como el área de conocimiento que estudia el pasado documentado. Mi forma de conocimiento es la percepción sensorial, la cual se puede definir como el proceso por el cual podemos obtener conocimiento acerca del mundo exterior mediante nuestros sentidos. Mi perspectiva número uno es que la historia influye mucho en la percepción sensorial, ya que de acuerdo a lo que una persona se le mencione sobre su pasado, cambia la forma en la que percibe su realidad. Mi argumento es visto desde las ciencias naturales y dice que los descubrimientos científicos pasados demuestran que de acuerdo a lo que una persona se le mencione sobre su pasado, cambia la forma en la que percibe su realidad. Un ejemplo de esto es la teoría de la evolución, la cual explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco. Aquí, bueno, la teoría de la evolución demuestra que lo descubierto en el pasado por Darwin es algo que hasta la fecha se sigue aceptando y creyendo por la mayoría de la población, lo cual afecta la manera en ver al ser humano y a los demás seres vivos. Mi contraargumento es que la historia no influye en la percepción de las personas, lo que influye son las experiencias pasadas vividas. Un ejemplo de esto es el aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial es el que se produce por el fruto de la experiencia. Un ejemplo de esto es cuando nos cortamos con un objeto afilado y aprendemos que hay que manejar este objeto con cuidado. Mi conclusión es que la historia sí influye mucho en la forma en la que percibimos nuestra realidad, ya que de acuerdo a lo que nos platican nos comportamos de esa manera. Mi perspectiva número 2 es que no siempre la historia que nos cuentan es 100% real, por lo que nuestra percepción puede cambiar repentinamente. Mi argumento es visto desde la historia y dice que la historia, al igual que la ciencia, puede cambiar la forma en que las personas perciben al mundo, ya que la historia, al igual que nuestra percepción, puede cambiar repentinamente. Un ejemplo de esto son los niños héroes. Los niños héroes fueron 6 cadetes que cuando los norteamericanos habían logrado invadir México y llegar al castillo de Chapultepec en 1847, decidieron luchar ferozmente contra el enemigo. Sus nombres eran Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. Sin embargo, existe otra versión en donde señala que la hazaña histórica de los niños héroes fue inventada para consolidar el proyecto de nación que se tenía en el siglo XIX.
En este caso, los niños héroes representan cómo de un momento a otro la historia puede cambiar, así como nuestra percepción, ya que en un principio se honraba y se celebraba a los niños héroes, sin embargo, al descubrir que en realidad no existieron, esta práctica se termina. Mi contraargumento es que la historia y la ciencia no siempre influyen en la forma en que las personas perciben al mundo, sino que son las mismas personas quienes influimos en la percepción de los demás. Un ejemplo de esto es el experimento de Ash, el cual, bueno, dentro de un aula se les informaba a un grupo de participantes que iban a formar parte de un experimento de percepción visual de líneas. Cabe recalcar que dentro de cada aula se encontraba un participante normal llamado sujeto focal y el resto eran cómplices. Para este experimento, el experimentador mostraba una tarjeta que en la izquierda tenía una línea vertical y en la derecha tres líneas verticales, por lo que los participantes debían indicar cuál de las tres líneas sobre la derecha les correspondía la línea que había sobre la izquierda, eso teniendo en cuenta los tamaños. De hecho, en la imagen se puede apreciar cómo estaban las líneas colocadas y pues tenían que hacer una relación entre ambas líneas, cuál se asemejaba más al tamaño de la línea que estaba ubicado a la izquierda. El- Esta prueba era muy fácil y la respuesta era evidente, pero el objetivo era evaluar las respuestas del sujeto bajo investigación cuando el resto de los participantes se equivocaban a propósito. El experimentador mostraba un total de 18 tarjetas y en 12 de ellas los participantes cómplices tenían la orden de dar una respuesta equivocada. De esta manera los principales resultados fueron que en las circunstancias normales, en las 6 tarjetas que los cómplices respondían correctamente, solo hubo 1% de error. Esto marca la pauta de que las respuestas eran realmente evidentes. Y cuando los cómplices seleccionaban la opción incorrecta, un 36,8% de las veces los sujetos focales también se equivocaban, contrastando con la situación anterior. Hay una evidente equivocación consciente, influenciada por el resto de participantes. En este caso se puede apreciar cómo la percepción de una persona está siendo influida por los demás, ya que pese a ser muy evidente la respuesta correcta en el experimento y el individuo conocer cuál es esa respuesta, este mismo se deja influenciar por las respuestas de los demás y contesta de forma errónea a la actividad igual que los demás. Mi conclusión es que dentro de nuestra percepción sensorial se ven incluidos varios factores, entre ellos las ciencias, la historia y la sociedad, ya que cada uno puede cambiar nuestra percepción repentinamente. Mi conclusión general es que, bueno, en conclusión se puede decir que la historia sí influye mucho en nuestra percepción sensorial de la realidad. Sin embargo, cabe recalcar que dentro de esta misma se ven reflejados además muchos factores como la sociedad y las ciencias. Mi otra situación de la vida real es cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco que pidieran perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la conquista del país hace 500 años. La petición se hizo a través de dos cartas que habían sido enviadas recientemente, según confirmó López Obrador en un video publicado en su cuenta de Facebook el día 25 de marzo de 2019. El mensaje decía: envío una carta al rey de España y otra al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos, dijo el presidente. Hubo matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. El gobierno de España respondió con un comunicado en el que lamentó que la carta se hubiera hecho pública y afirma rechazar con toda firmeza su contenido. En este caso se puede ver también que la historia influye en la percepción sensorial, ya que algo que ocurrió en el pasado sigue influyendo en la percepción sensorial, inclusive del presidente de México, llegando a tal punto de exigir una disculpa a España por algo que ocurrió hace 500 años. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.